Eh, Esta vez vamos a empezar con una lección más corta, pero pues también será sencilla y básica porque aquí es donde está la base de muchos aspectos de la física que son las cantidades vectoriales. Es una de esas primeras paredes que uno como estudiante de física se va a topar porque las cantidades vectoriales pues tienen comportamientos muy particulares de las cantidades escalares. Sobre todo el hecho de que una cantidad vectorial, aparte de tener una magnitud, tenga un sentido, hace que muchos aspectos simples como la suma o la multiplicación de cantidades, en términos vectoriales, pues ya se vuelven más complejos. Entonces, antes de ver cosas como los productos vectoriales, vamos a ver algunos aspectos básicos. Para entender mejor visualmente los que representan los vectores, pues podemos ayudarnos de esta herramienta llamada plano cartesiano, en el que nos permite tener una representación de las cantidades de los vectores. Pero antes de hablar sobre cómo localizar los vectores en el plano cartesiano, vamos a ver exactamente qué es un vector. Un vector es una cantidad que tiene magnitud, sentido y dirección. Estas tres cualidades son las que hacen que los vectores sean tan particulares. Una cantidad escalar, a diferencia, solo tiene magnitud. ¿A qué se refiere la magnitud? La magnitud es el valor intrínseco de la cantidad. Un ejemplo sencillo de una cantidad escalar pues puede ser la masa. Ajá. La masa es una cantidad escalar porque tiene magnitud de, digamos, 1 kilogramo. Y no tiene sentido hablar de que 1 kilogramo a la izquierda o a la derecha, pues porque simplemente el escalar solo vale lo que vale, en este caso 1 kilogramo. En cambio, una cantidad vectorial muy sencilla de comprender sería la velocidad. Y ahí sí podemos saber que se podría hacer en magnitud, digamos 50 kilómetros por hora. Pero entonces sí podemos hablar de una dirección, porque podemos hablar que si se mueve a la izquierda o a la derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. Y evidentemente la dirección nos diría pues exactamente hacia qué lado. Porque el sentido, más bien la dirección no es izquierda o derecha. Izquierda y derecha son la misma dirección. El sentido es la izquierda o la derecha. Pero si comprendemos como dirección a la longitud, que tan a lo largo, altitud, que tan a lo alto, por ejemplo, que tan a lo largo, que tan a lo alto, y no sé, profundidad, por ejemplo. Si nos movemos hacia afuera y hacia adentro de la pantalla. Y entonces el sentido ya nos dice que la longitud, por ejemplo, tiene sentido izquierda o derecha. La altitud
arriba o abajo. Y la profundidad adentro o afuera. Esta es la diferencia entre sentido y dirección. Entonces, la velocidad tiene estas cualidades de dirección y de sentido, porque te puedes mover, no es lo mismo moverse a lo largo que a lo ancho o a lo profundo, a lo alto. Y por supuesto, pues, que puedes estar en un movimiento diagonal. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, como podemos, para caracterizar la cantidad vectorial, no solo necesitamos también, no solo su magnitud, sino también pues su dirección y su sentido. Podemos representar en el plano cartesiano cantidades vectoriales. De tal forma que un vector de magnitud 50 kilómetros por hora, por ejemplo, pues lo podríamos poner así, en el que el 50 sería la longitud de la flecha que vamos a dibujar aquí. Por ejemplo, vamos a ver un caso sencillo de un vector. Digamos que este plano cartesiano va a ser velocidades. Digamos, de la magnitud de la velocidad para que esto tenga el nombre correcto es rapidez. Digamos que no la conocemos, pero sabemos que son 10 kilómetros, o más bien para que esté dentro del plano, 1 metro por segundo a la derecha y 1 metro por segundo hacia arriba. Eso quiere decir que tenemos un vector que va hacia acá y otro vector que va hacia acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ejemplificamos esto? Pues sería una flecha con estas coordenadas. Y sería una flecha recta. Ahí. Disculparán, pero es un poco complicado dibujar líneas rectas con esta tableta. Y entonces la magnitud, ¿cómo podríamos conocerla? Pues si la magnitud es la longitud de la flecha, pues usando un poco de geometría básica, sabremos que aquí se forman unos triángulos rectángulos, en donde este ángulo pues se ve claramente que es de 90 grados. Y entonces podremos aplicar el teorema de Pitágoras, en el que simplemente la rapidez al cuadrado, que la voy a poner con esta R, será igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y pues sería 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado más 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado igual a 2 metros cuadrados entre segundos cuadrados. Por lo tanto, la rapidez, o simplemente B, vamos a cambiarlo a B, sería simplemente raíz de 2 metros sobre segundo. Porque las componentes de la velocidad se comportan como los catetos del triángulo rectángulo. Y esta como que propiedad geométrica de las cantidades hace que la expresión para una cantidad vectorial, digamos esta velocidad, V,
Y para distinguirla de cantidades escalares, le vamos a poner una flechita arriba. Esto es muy importante. La podemos poner de una forma primero. Hay varias formas, pero primero voy a poner esta, que es como un arreglo de números, que sería la velocidad en X, coma, la velocidad en Y. Si ya en algún momento llevaron un curso de geometría analítica, pues esta notación les es familiar. Entonces, ¿cómo sumamos vectores? Los vectores se pueden sumar. Si, por ejemplo, yo llevo una velocidad aparte de esta de 1 segundo sobre 1 segundo, le voy a sumar una velocidad de otro metro sobre segundo, pero solo hacia arriba. Eso quiere decir que tendría otro vector por aquí, del 1 al 2. Aquí realmente, en el plano cartesiano, no importa dónde pongas los vectores. Este vector yo lo podría poner acá, o lo podría poner acá abajo. Lo que importa es la magnitud, el sentido y la dirección. Entonces, la magnitud que se representa con la longitud de la flecha, el sentido con la dirección a donde apunta la flechita y la dirección será el ángulo que hace con los ejes. Entonces, este vector de 1 metro sobre segundo hacia arriba lo podría poner aquí. Uy, quedó algo chueco. Y sería el mismo vector. O acá abajo. De nuevo, a mí lo que importa, lo que caracteriza el vector es la longitud de la flecha, los ángulos que hace con los ejes y la dirección de hacia donde apunta. ¿Ok? Pero por conveniencia, cuando quiero sumar vectores, me conviene poner en donde termina un vector, poner el otro en donde empieza. De tal forma que estos dos vectores puestos de esta forma me generan un nuevo vector que va hacia acá, que apunta desde donde empieza el primero y termina el segundo. Y este vector resultante es el vector suma, y lo puedo poner como si quieren, vector resultante, V sub R. Y este sería el vector resultante. Podemos calcularlo de muchas maneras, pero si ya tenemos esta notación de esta forma, pues simplemente podemos ver que V1 más V2 sabremos que sería 1 metro sobre segundo. Si V1 es este, será V1 y este será V2. Las compone a primera se suman componente a componente. Y esto nos da como resultado 2 metros sobre segundo en X y 1 metro sobre segundo en Y. Y este vector pues es el nuevo vector resultante. Y esto se puede aplicar para una cantidad más grande de vectores. Digamos que por aquí tenemos un nuevo vector que apunta así, y este a su vez apunta para acá. Entonces el nuevo vector resultante, si este sería V3 y este V4, tenemos un nuevo vector resultante de esta forma. Digamos, este le ponemos resultante. Y en esta notación se sumarían pues término a término.
Entonces hay una fuerte componente geométrica en el acto de sumar vectores. Vamos a ver otra característica interesante de que ocurre cuando un vector se le multiplica por un escalar. Digamos que volvemos a tener nuestro vector 1, 1. Ay, caray. 1, 1. 1. Y hacemos B1, le multiplicamos el 5. Eso quiere decir que tenemos una cantidad nueva, un vector nuevo, que es 5 veces más grande que el vector 1. Entonces lo que estamos viendo es que sería 5, digamos Bx, By, y esto, en caso de esta notación, es simplemente 5 veces Bx y 5 veces By. ¿Y qué ocurre? Que este nuevo vector estaría, pues se me sale de la pantalla. Pero si ponemos este Bn primado, que sería 2 veces B1, pues ya ya lo puedo dibujar. Y sería este de aquí. Entonces, la multiplicación por escalar hace más larga la flechita. Porque, por ejemplo, si yo esto fuera un medio, pues entonces se reduce a la mitad. Alarga o acorta la magnitud o la longitud de la flechita en el plano cartesiano. Y entonces, ¿qué ocurre si yo tengo este BC, que le voy a llamar B contrario, y lo multiplico por menos 1, B1? Esto, simplemente, viéndolo así, con esta notación, veremos que sería menos Bx menos By. Y en el plano cartesiano sería esto. Me invierte el sentido del vector. Entonces, no solo puedes alargar o acortar la longitud de la flecha que representa el vector, sino que también le puede cambiar el sentido a la magnitud. Y cambiarle el sentido, pues, nos da un vector contrario. Vemos aquí que es contrario. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si sumamos B1 más BC? Es lo que se hace. Bueno, siguiendo la notación, o más bien el método, y este está aquí B1, entonces acá pongo BC en donde empieza, y el vector terminaría en el origen, lo cual es de esperarse. Entonces tendríamos el vector nulo. Pues esto es equivalente a poner B1 menos B1. Entonces ya podemos restar vectores también, porque ya tenemos esta operación definida de números negativos. ¿Y cómo podemos restar? Por ejemplo, B1 menos B2, en donde B2, digamos que será igual a 2, menos 2. B1 estará aquí.
Y B2 es 2 en X menos 2 en Y. Estará acá. Bueno, un poquito más para acá. Uy, es demasiado complicado dibujar flechitas aquí. Bueno, vamos a B1 y este es de la B2. Entonces los quiero restar. Lo que voy a hacer es construir un vector B3 que sea igual a B1 menos B2. Esto significa que B3 más B2 debe ser igual a B1. Entonces, geométricamente podemos usar distintos artilugios como la ley de los cosenos, ¿no? Porque podemos fácilmente calcular este ángulo y este ángulo y este ángulo. Y también conocemos estos lados. Y si conocemos este ángulo y los lados, podemos aplicar la ley de los cosenos o la ley de los senos. Pero como conocemos la forma analítica de los vectores, pues simplemente B3 igual a B2 a B1 menos B2 pues que nos da igual a, que sería 1 menos 1 menos 2 menos 2. Y por supuesto esto sería 1 menos 2 1 más 2. Y esto sería menos 1 con 3. Y esta es la forma analítica de este vector. Entonces ya los podemos sumar y ya los podemos restar y los podemos multiplicar por una escalar. De forma relativamente sencilla. No queda más que ver una forma que a nosotros los físicos nos gusta mucho de los vectores, que es una forma más algebraica. Volvemos al plano cartesiano y vemos que un vector que solo se mueve en X va a tener la forma, si quieres, X, con 0. Y un vector que solo se mueve en Y va a tener la forma 0, con Y. Eso significa que para cualquier vector que se mueve en X, lo puedo poner como un producto de la magnitud escalar X que multiplica a este vector 1 con 0. Y para cualquier vector que se mueva en Y, yo lo puedo poner como la cantidad Y que se mueve en este vector, ¿no? La magnitud por este vector, 0, 1. Por lo tanto, cualquier vector va a ser siempre de la forma X que multiplica al 1, al C y al 0, y al Y y esto.
Estos dos vectores, el 1 y el 0 y el 1, les llamamos base unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque la magnitud de un vector que va del 0 al 1, pues vale 1, y la magnitud del otro vector que va del 0 al 1 en y, también vale 1, entonces por eso le llamamos unitaria. Y es base porque con estos dos pues podemos construir cualquier vector en el plano cartesiano. Entonces podemos hacer lo siguiente y cambiarle de nombre a esta base, y a esta forma de escribirlo lo podemos poner como simplemente i, gorrito, y a esta la podemos llamar j gorrito. El movimiento en X y J nos gobierna el movimiento en Y. Entonces, con esta nueva forma de escribirlo, cualquier vector se puede escribir de esta forma. X en Y más Y en J. Y esta forma de manipular vectores resulta muy conveniente en muchos casos, sobre todo cuando vamos a ver los productos vectoriales. Porque las relaciones entre los unitarios, pues sí que nos son bastante útiles. Y para un movimiento tridimensional, en 3D, pues las cosas cambian un poquito. Lo llamaríamos sí. Ahora estamos agregando la componente en Z. La componente en Y, sí, y ahora sí ya tenemos una componente en Z. Y esto nos permite hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Un adelanto. En el producto interior, es un producto vectorial, podemos definirlo en base a los productos con las otras componentes, de tal forma que, por ejemplo, y en su producto interior con y lo podemos definir como simplemente 1, y en producto con j 0, y igual para acá. 0. Y con estas definiciones, igual para las demás, con j y con k, podemos definir un nuevo producto que es el que llamamos producto interior. Y entonces ya tenemos una multiplicación para vectores. Pero esa la veremos en una edición especial, porque pues hay mucho que hablar sobre los productos. Estos son pues los conceptos más básicos de vectores. Claro que esto se puede extender a vectores de más dimensión, ¿no? Podríamos poner un 0,0,0,1 y no sé, llamarle T si quieres, T gorrito, y ya agregar otra quinta entrada y ya tendría un nombre más extraño, o le puedes llamar L para que siga ahí JKLM, unitario, y así. Pero estos ya pues empiezan a perder el sentido físico y se vuelven más una abstracción matemática. Y para la física clásica que está a nuestro alcance con nuestras manos y nuestros ojos, estas tres componentes son más que suficientes. Y estas son las nociones básicas de vectores para la suma, la resta y la multiplicación por escalar.
y damos una idea sobre la notación de los vectores y sobre y una introducción un poquito a lo que podría ser su producto. En el próximo veremos algunas cosas interesantes sobre los ángulos de los vectores, el ángulo que hace con los ejes X y su representación polar, que también es muy importante. Entonces eso es todo por ahora, chicos. Espero que les haya servido de manera de introducción y nos veremos para la próxima edición de Vectores. Pásensela muy bien.